ya estamos prontos, María Belén, y ahora el contacto es con el contador Diego Willy Lafourcade. Buen día, Diego, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Fernando. Buen día, María Belén. ¿Cómo están? Bien, muy Bueno, con bien. María Belén no se conocían todavía, porque María Belén conoció a Fede, que Sí, anduvo por acá. Ahí está Diego Correcto. Willy Lafourcade, ¿eh? No tenía el gusto con María Belén, así que bueno, un placer, María Belén. un placer. Y nos vas a hablar de un tema que no nos gusta mucho, pero es muy necesario, ¿no? Para todos es necesario. Sí, correcto. Vamos a responder primero una pregunta que creo que hacía Sergio al inicio del programa respecto a cómo está, para no dejarla pasar, a ver cómo están un poco los trámites electrónicos para luego adentrarnos en este mecanismo para evitar multas y recargos por nuevas facilidades de pago. Y le comentamos a Sergio ahí un poquito que de lo bueno que dejó esta pandemia fue justamente la conectividad que están teniendo las oficinas estatales con los usuarios, y BPS y EGI no están siendo ajenos a eso, todo lo contrario, uno que trabaja a diario con ellos ha visto la evolución no solo de la administración, sino de los funcionarios para ayornarse a los medios digitales y tratar justamente de que se tenga que concurrir cada vez menos a las oficinas públicas. Y así que bueno, Sergio, si bien a veces puede tornar un poquito engorroso algún tipo de trámite en particular, en general las oficinas estatales están funcionando muy bien en todo lo que es la comunicación electrónica y la comunicación virtual. Buenísimo. Bueno, y sí, ahora nos metemos un poquito en el tema de hoy. Bien decía Fernando al inicio del programa en la presentación, el 28 de febrero está venciendo el plazo para aquellas empresas que tengan adeudos, no solo frente a DGI, sino también frente al Banco de Previsión Social, de impuestos que vencieron hasta el 28 de febrero del 21 para las obligaciones del DGI y marzo del 2021 para las obligaciones frente a BPS. Recordemos que esta ley fue una ley del año 21 en pleno crecimiento de la pandemia, cuando se venía aquella variante Delta y demás, donde había un poco de nerviosismo y donde muchos sectores siguieron muy castigados. Esa ley, que fue una ley que no solo otorgó facilidades de pago, sino exoneraciones tributarias, para lo que es puntualmente las facilidades de pago y la remisión de multas y recargos, está venciendo este lunes próximo, lunes 28, así que todas aquellas empresas, contribuyentes, sujetos pasivos, empresas unipersonales, que tengan alguna obligación pendiente cuyo vencimiento haya sido esa fecha del 2021, podrán acogerse a esta facilidad con fecha 28 de febrero de 2022. Y acá un poquito, Fernando y María Belén, comentarles que hay una cosa muy importante respecto a esto, que no es solamente impuestos que comúnmente conocemos como IVA, o impuesto a la renta, o impuesto al patrimonio, que generalmente son los impuestos más habituales a la hora de enfrentarse a hacer un convenio, sino que también frente a DGI puntualmente, la normativa establece la posibilidad de remitir o eximirse las multas por retenciones, llamémosle, las percepciones que pueden llegar a ser los frigoríficos, el IRPF en caso de las empresas que son agentes de retención. Y esto es muy importante remarcarlo porque estas multas puntualmente, como son impuestos que uno retiene, la multa es del 100% del impuesto. A diferencia de lo que puede ser un impuesto como el IVA, la multa puede ser del 20%. Cuando yo hago retenciones de impuestos, la multa llega al 100% del impuesto. Entonces, acá remarcar que esto es muy importante, que si yo, por ejemplo, fui sujeto pasivo de una retención, retuve IRPF por rentas de trabajo, yo me enfrenté al pago del impuesto, pero no pagué la multa. Puedo hoy presentarme voluntariamente y solicitar un convenio que, si bien ya está paga la obligación, para que me exoneren de la multa y recargo, que esa multa va a llegar al 100% del impuesto no pago. Por otro lado, acá también es importante remarcar que, como mencionábamos, hay una remisión total de lo que es multas y recargos. Únicamente va a haber, y también no va a haber intereses de financiamiento, sino que únicamente va a haber un ajuste, un recálculo por IPC, y puedo convenir el impuesto no pago hasta en 36 cuotas mensuales, siempre y cuando la cuota no sea menor a 1.000 unidades indexadas. Estamos hablando de algo así como 5.000 pesos. Entonces, remarcar esto, remarcar aquellas empresas que se estén desayunando hoy de este vencimiento de plazo, que hasta el lunes hay posibilidades para presentarse frente al BPS o frente a la DGI para presentar un convenio de facilidades de pago y remitir esas multas y recargos que muchas veces pueden llegar o pueden superar inclusive el propio impuesto. Diego, perdón No, que no, te... El no. lunes es feriado, ¿no? Es feriado de carnaval.
Acá tengo un mensaje que preguntan, buen día, ¿por qué no puedo pagar por web DGI de pequeña empresa? ¿Eso se puede hacer por Sí, web? sí. Hoy los pagos estatales todos se pueden hacer vía web, no hay ningún tipo de problema. No sé puntualmente qué inconveniente está teniendo esa persona, pero sí se puede pagar el IVA mínimo que se conoce, o el famoso literal E, o el pequeña empresa, se puede pagar sin ningún tipo de problemas vía web. Muchas veces el ingreso al pago no es mediante la página de la Dirección General de Impositiva, Ah, sino es bien. mediante la propia plataforma bancaria. Ahí va a depender de qué banco use la persona, pero se puede pagar sin ningún tipo de problemas los impuestos, cualquier tipo de impuesto nacional mediante la plataforma online. Diego, este vencimiento del plazo para refinanciar con beneficios, ¿no? Cae el 28 y después se puede refinanciar, pero se pierden los beneficios. Exacto. Está. La normativa general de facilidades de pago va a seguir vigente al amparo del Código Tributario. Si yo no presenté mi solicitud previo al 28 de febrero, voy a tener que refinanciar en las modalidades habituales de refinanciación de tanto impuestos a la DGI o aportes al Banco de Previsión Social. Acá Ujú. algo muy importante que no estábamos comentando es que uno a veces se centra en los impuestos frente a DGI, pero esta normativa también permite que los aportes al Banco de Previsión Social, los aportes de carácter personal, aquellos que yo le desconté al trabajador, el 15%, el FONASA, el Fondo de Reconversión Laboral, habitualmente, en la normativa habitual, no se pueden convenir. ¿Por qué? Porque se presupone que yo ya se lo desconté al trabajador y debería tener el dinero para poder pagarlo. Esta normativa que vence el 28 de febrero permite la posibilidad también de hacer un convenio por los aportes personales, que de no existir esta normativa no se podría. No se podría. Esto tiene una ventaja muy importante, que si yo igual me enfrento, estoy en la modalidad de convenio, es decir, estoy pagando un convenio por refinanciación, yo frente a los organismos públicos estoy al día. ¿Qué significa esto? Que puedo obtener mis certificados de vigencia, lo que se conoce como el certificado único de BPS y el certificado único de DGI. Ujú. Entonces, es importante que las empresas que hoy estén en una situación irregular se enfrenten a la posibilidad de realizar un convenio para remitirse, para exonerarse de estas multas y recargos que muchas veces son muy elevadas. Sí, después otra consulta que te quería hacer. Cuando vas a hacer una refinanciación de este tipo, ¿podés refinanciar el 100% de la deuda o hay que poner algo de frente? Porque eso de repente Bien, es limitación para mucha gente, ¿no? Y dice, bueno, sí. está bien, yo quiero arreglar, quiero buscar una solución, pero la verdad que me piden X% de plata y en este momento no la tengo y se me vence el plazo y marcho. Habitualmente, a ver, fuera de esta normativa, cuando yo me enfrentaba a hacer las facilidades a BPS, tenía que pagar los aportes personales contados, estos mínimos que llamamos, y ¿Mm? yo me enfrentaba a un pago de un convenio de DGI, tenía que pagar el 20% del impuesto de manera contada. Con esta normativa, BPS me permite financiar los aportes personales, por tanto no tengo que pagar nada, solamente la primer cuota del convenio, y DGI, si bien técnicamente exige el 20%, se puede plantear al inicio del convenio que producto de la situación sanitaria en la que nos enfrentemos, tratar de ese 20% pagarlo en cuotas. Seguramente no permitan en la misma cantidad de cuotas que el propio convenio, 36, pero sí ese 20% inicial lo puedo financiar capaz que en 6 veces o en algún plazo menor, justamente para no tener que desembolsarlo al inicio. Ahí va. Bueno, y esto cae el 28 de febrero. El Eh, 28, Lunes. el el 20, lunes. el 20 El lunes. el lunes. O Qué sea que mucho feriado. tiempo no hay. Sí, acá que es importante dejar Esa, en esa, claro, que esa acá lo gestión. importante es Sí, iniciar el trámite, iniciar la gestión. pero se puede. Esta es una gestión que se inicia vía web. Ah, ahí va. Lo importante es, Mm. previo al 28, dejar iniciada la solicitud de Ah, bien. refinanciamiento. Está. Por más que entiendo que la administración no va a tener plazo para poder revisar si se ingresan muchas refinanciaciones, el simple hecho de estar ingresada la petición de realizar un convenio al amparo de la ley 19942, ya es como que dice, bueno, esta empresa, por más que lo revisemos posterior al 28, va a quedar amparada en esta normativa. Así que, Entra dentro de la no del normativa. tiempo animarse a ingresar el trámite vía web, que es muy sencillo, para ampararse a esta facilidad de pago. ¿Y ustedes como estudio recomiendan hacerlo si la gente tiene voluntad de pago y refinanciar? Te pregunto, esto parecería lógica la pregunta, pero de repente evaluar el impacto de hacerlo con beneficios y sin beneficios, ¿no? A ver, el impacto de hacerlo al amparo de esta normativa es considerablemente mejor y menor, justamente porque en impuestos habituales como el IVA, el impuesto a la renta, la multa asciende al 20% más los recargos,
y en impuestos como lo que hablábamos de impuestos retenidos, llamémosle, la multa llega al 100% del propio impuesto. Ajá. Entonces, sin lugar a dudas que la refinanciación va a ser menor, producto de la quita que va a haber de multas y recargos e intereses de refinanciación. O sea que Así que sin lugar a dudas nuestra recomendación como estudio es tratar de enfrentarse a eso. Uno ha estado repasando ya con anterioridad contribuyentes que puedan haber estado en algún omiso de pagos producto de la pandemia. Estamos insistiendo a las empresas que traten de entrar en este mecanismo, porque posterior al 28 de febrero, de no haber una extensión del plazo, que sería bueno, valga la redundancia, que la haya, las multas y los recargos serán las habituales de siempre. Bueno, muy bien. ¿Algo más, Diego? No, un poco por ahí, Fernando, recordar eso. BPS me permite financiar aportes personales que antes no, y dejaría hasta en 36 cuotas sin intereses. Son las dos grandes ventanas para poder entrar en esta normativa que nos vence el 28 de febrero. Bueno, y ahí se comunican con el estudio, si tiene, porque lo pueden iniciar, este trámite lo puede iniciar una persona por su cuenta. Lo que pasa es que a veces es difícil, si no tenés experiencia en ingresar y dónde lo encuentro, capaz que hay que recurrir de repente a algún asesor del estudio que uno lo guía. A ver, la normativa, la página de FDI particularmente es una página muy amigable. Del otro lado uno encuentra funcionarios muy predispuestos para poder ayudarlo. Lo que muchas veces pasa es que no tengo la determinación muchas veces exacta de qué impuestos no pagué, demás, del periodo, y puede ser que no se haga engorroso el trámite, sino que se haga engorrosa la preparación o la determinación del impuesto. Pero si uno quisiera, podría enfrentarse a hacerlo, capaz para empresas más chiquitas o con una determinación más chica. Ya cuando hablamos de otros volúmenes, generalmente es necesario la asistencia de un asesor para que lo guíe en la correcta determinación de esto. Bueno, y si no se comunican con el estudio, ¿cómo es? 27, 29, ¿cómo era? 2915-2732. Ahí está, 2915-2732, llaman al estudio a Willy Lafourcade y ahí los van a orientar y los van a asesorar en esa materia o en cualquier otra. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. Vimos las presentaciones, los que tenemos la chance de ver en DirecTV, las presentaciones de Willy, las placas muy lindas, muy buena música, muy bien presentado, así que las felicitaciones del caso. Gracias, Fernando, gracias, María Belén, y bueno, un saludo para toda la audiencia y hasta el próximo miércoles. Nos vemos, Chau, hasta luego, gracias.